¿Qué es la gracia? Si tu respuesta es no sé o es un don inmerecido, debes ver este video. Gracias por conectarte con nosotros. Queremos invitarte a nuestro canal de YouTube Break Bíblico y también a nuestra cuenta de Instagram Break Bíblico. Así te puedes comunicar con nosotros, enviar tus preguntas y sugerencias sobre los videos que podemos hacer. Tus preguntas nos ayudan a hacer videos relevantes para ti. En el día de hoy queremos hablar de algo muy relevante, que es la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de la gracia y preguntamos una definición acerca de la gracia, la gente suele decirnos, es un don inmerecido. Y es muy cierto. Sin embargo, imagínate que yo tenga un regalo especial para ti y te diga, mira, aquí tengo un regalo para ti. Y tú me preguntes, ¿y cuál es el regalo? Y yo te diga, bueno, es algo que tú no te mereces. Sí es cierto, puede ser que sea algo que tú no te mereces. Pero ¿realmente te estoy diciendo lo que hay dentro de la caja? No muy bien. Ante esa situación, hemos querido buscar en la palabra definiciones acerca de gracia para poder entender un poquito mejor el corazón de Dios. Para eso hemos hecho este video. Y queremos comenzar con este versículo que para mí es uno de los más especiales acerca de la gracia. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Entonces nota que la gracia ejecuta completamente nuestra salvación. No dice, por gracia, si nos portamos bien, somos salvos. No dice, por gracia, si soy bueno, somos salvos. Dice, por gracia, soy salvos. Entonces la gracia ejecuta completamente nuestra salvación. Jesús es nuestra salvación. La razón por la cual somos salvos es la gracia. La gracia habla acerca del corazón de Dios. Este versículo me dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. En este video también vamos a estar hablando un poquito acerca de la fe porque está interconectada con la gracia. Pero lo interesante de este versículo es que dice que es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. No es algo que tú compras o que tú te ganas. La fe también es un don de Dios. La palabra dice que Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la gracia y la fe, ambos son un regalo de parte de Dios. Pero ¿cuál es el regalo? Bueno, para entender ese asunto, yo tenía una serie de complicaciones entendiendo y materializando este asunto de la gracia. Por lo tanto, lo que hice fue, me hice personalmente una serie de gráficos para poder entender el concepto. Vamos a verlo primero. Inicialmente, Dios tenía la intención de comunicarse directamente con los seres humanos, pero nosotros, a través del pecado, establecimos una pared de separación entre Dios y nosotros. En otras palabras, el pecado separó a Dios de nosotros. Una vez nosotros permitimos que el pecado entre a la tierra y a nuestro corazón, ya Dios no se puede comunicar directamente con nosotros. Y tú te preguntarás, pero Dios es omnipotente. Claro, la razón por la cual Dios no se podía comunicar no es por su condición, sino por la nuestra. Nuestra condición de pecado estableció un límite para que Dios se comunicara con nosotros. Nuestra condición de pecado nos alejó de la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios se manifestara en nuestra condición de pecado tal cual es, nosotros seríamos extinguidos de la faz del universo. Por lo tanto, era necesario establecer un método alterno de comunicación con los seres humanos, porque la intención de Dios es comunicarse con nosotros para mostrarnos su amor. Así que en este próximo gráfico vamos a ver esto que estamos hablando. En este gráfico vemos, una vez más, que Dios no se podía comunicar con nosotros. Pero entonces hizo un método alterno a través de Jesús. Y el próximo versículo nos habla acerca de eso. Dice, Efesios 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vemos en este versículo de que había una pared intermedia de separación. El pecado había establecido una pared de separación entre Dios y nosotros. Pero ahora por medio de Cristo hemos hecho cercanos a Dios.
Si volvemos al gráfico, vamos a entender mejor el concepto. Dios no se podía comunicar con nosotros a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, a través de Cristo, Dios busca un método alterno de hacernos a nosotros cercanos a Él. Por lo tanto, podemos definir la gracia de la siguiente manera. La gracia es la mano de Dios a través de Cristo para tocar al ser humano. La gracia es la mano de Dios a través de Cristo para tocar o volver a tocar al ser humano. Déjame ponerte el próximo ejemplo. No sé si tú recordarás un momento en tu vida cuando tú estabas enamorado de alguien y tú expresabas tu amor de múltiples maneras. Le entregabas flores, regalos, serenatas, llevabas a esa persona a comer, hacías muchas acciones de amor, pero esa persona nunca te correspondió. ¿Cuál era el problema? Sencillo, esa persona no sentía lo mismo que tú, por lo tanto no entendía el lenguaje amor que tú estabas tratando de expresar. No entendía las acciones de amor que tú estabas tratando de expresar. En otras palabras, no comprendía tu idioma. De la misma manera, cuando el ser humano permite que el pecado entre en su corazón, nosotros dejamos de entender el lenguaje amor de Dios. Nos alejamos, por lo tanto, dejamos de comprender el lenguaje amor de Dios. La gracia, entonces, es la traducción a través de Cristo del amor de Dios en lenguaje humano. La gracia es la traducción del amor de Dios, el lenguaje de Dios a través de Cristo en lenguaje que el ser humano pueda entender. ¿Ves? La gracia es, sí, un don inmerecido definitivamente. Pero ¿cuál es ese don? Bueno, primero, es la mano de Dios extendida a través de Cristo para tocar el ser humano. Uno. Segundo, es la traducción del lenguaje amor, que ya nosotros no entendíamos, en un lenguaje humano que el ser humano pueda comprender. Veamos lo próximo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de Cristo tenemos entrada de nuevo a la presencia de Dios. Jesús es la extensión de la mano de Dios para que Dios pueda tocar con su amor al ser humano. Eso es la gracia. Al ver el próximo gráfico, entonces, vamos a comprender un poco mejor este asunto. Veámoslo. El ser humano también necesitaba comunicarse con Dios. Es nuestra necesidad intrínseca. No importa en lo que tú creas, no importa en la sociedad en donde te hayas desarrollado, no importa tu condición económica, no importa en qué parte de la historia vivió el ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad intrínseca de buscar un ser superior para adorarlo. De ahí que los seres humanos adoraban al sol, al viento, al agua o, más recientemente, a la ciencia o a ellos mismos. El caso es que los seres humanos tienen una necesidad de adorar algo. El detalle es que el pecado cortó la comunicación con el Ser Supremo, que es nuestra necesidad. Por lo tanto, entonces, Dios tiene que inventarse un método alterno para que el ser humano pueda comunicarse con Él, reconociendo de que el ser humano tiene esta necesidad. En este gráfico vemos, entonces, que la fe es la mano del ser humano extendida a través de Cristo para tocar a Dios. La fe es la mano del ser humano extendida a través de Cristo para tocar o volver a tocar a Dios. Si juntamos ambos gráficos, entonces tenemos una idea más completa. Veámoslo. Por un lado, Dios quería comunicarse con nosotros, lo cual era imposible por nuestro pecado. Por lo tanto, a través de la gracia, Dios extiende su mano a través de Cristo para volver a tocar al ser humano. Y entonces nos provee la fe, que es la mano del ser humano a través de Cristo para tocar a Dios. En ambos casos, date cuenta de que Cristo provee un método para que Dios llegue a nosotros y a la vez provee un método para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. A través de Cristo nosotros tenemos pleno acceso al trono de la gracia por medio de la fe. ¿Ves? La gracia y la fe trabajan juntas para establecer o restablecer la comunicación con Dios. La gracia traduce el lenguaje de Dios
que es amor, en un lenguaje en el que el ser humano lo puede entender. Y la fe traduce en nosotros el lenguaje imperfecto del pecado en un lenguaje que Dios pueda comprender perfectamente. Jesús nos acercó a Dios. Jesús nos elevó a la presencia de Dios y por medio de Él tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Veamos lo próximo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos versículos son poderosos porque nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos perfectos. Espérate un momento. ¿Yo soy perfecto? Bueno, yo puedo decirte tranquilamente que no lo soy. ¿Tú eres perfecto? Definitivamente no lo eres. Y fíjate que no estamos hablando de buenas acciones. No estamos hablando de que compartas tu pan o tu dinero con las personas. Eso no es perfección. La perfección es externa, pero también interna. Es una perfección de la mente. No hay un solo ser humano que sea perfecto. La palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos perfectos? Si ninguno de nosotros lo somos. Fíjate que este versículo no habla acerca de nuestra condición. No habla acerca de nuestra salvación. Habla de la intención eterna de Dios de perdonarnos. Eso es gracia. La gracia es la intención eterna de Dios para perdonarnos. Este versículo, cuando dice que Dios nos escogió desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, no está hablando de tu condición, no está hablando de tu desarrollo, no está hablando de tus obras, está hablando de la intención de Dios de perdonarte a través de Cristo. Pero fíjate que cuando hacemos la pregunta, ¿por qué Dios tiene la intención de perdonarnos? El último versículo nos da la solución. Vamos a verlo de nuevo. Y leemos Efesios 1, versículo 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tú quieres perdonarnos desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué enviaste a Jesús para que muriera por nosotros? ¿Por qué la gracia, Señor? La respuesta es por el puro afecto de su voluntad. Porque Dios es bueno, Él nos perdona. Este último versículo para mí nos aclara maravillosamente todo el concepto. Veámoslo. Isaías 43, versículo 4 dice lo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Este versículo dice que Dios te miró y te amó. ¿Por qué? Bueno, ya vimos en el versículo anterior que es por el puro afecto de su voluntad. No es porque tú te portaras bien, no es porque tú hicieras buenas obras, no porque tú fueras lindo o no porque tú tuvieras dinero, no porque tú fueras de un nivel social particular. Dios te amó por el puro afecto de su voluntad. La gracia, entonces, la mejor definición de gracia que hay en la Biblia es cuando Dios te vio entrando en este mundo, sintió amor unilateralmente, sin que tú hicieras absolutamente nada. La gracia es que Dios te amó sin tú merecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de ese regalo inmerecido? Es el amor eterno de Dios. La gracia es un regalo inmerecido, pero ¿cuál es el regalo? Que Dios te amó aunque tú no te lo mereces, que Dios te amó aún antes de que tú siquiera pensaras. La palabra dice que nos ama eternamente, desde antes de la fundación del mundo. Aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. Déjame ponerte este ejemplo para terminar. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en la escuela? Trasládate a tu aula, a tu salón de clases y piensa un día cuando entró esa muchacha hermosa que tú sentiste algo especial por ella, o ese muchacho hermoso para las chicas. ¿Qué pasó? Tú la viste entrando por la puerta y de repente tu corazón comenzó a palpitar, comenzaste a sudar, a sentir cosas especiales en el estómago. ¿Qué pasó?
¿Qué hizo esa muchacha para que tú sintieras esas cosas? Absolutamente nada. Simplemente existir. Cuando la viste entrar, sentiste algo especial por ella, aunque ella todavía no había hecho absolutamente nada para caerte bien. De esa misma manera, Dios te vio entrar en este mundo. Salmo 139 dice que mi embrión vieron tus ojos. Dios vio mi embrión, me vio cuando yo era una bolita insignificante. Y desde allí expresó su amor por mí. Digo expresó porque desde antes lo sintió. La gracia entonces es, Dios expresó su amor eterno por ti, aun cuando tú no te lo merecías, aun cuando tú no habías hecho absolutamente nada para merecerlo. La gracia es el amor de Dios expresado eternamente por ti. No importa lo que hayas hecho. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuán lejos te hayas alejado, no importa dónde estés, no importa dónde vayas. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y Dios te busca no para condenarte, sino para mostrarte su amor eterno por ti. La gracia entonces es que Dios te ama eternamente. Puede ser que tú te sientas que no lo mereces. Es muy cierto, no mereces el amor de Dios, pero aún así Dios te ama. Yo soy César Tavares y este ha sido tu Break Bíblico.